buenas noticias, y es oficial porque Madrid tendrá Gran Premio de Fórmula 1 a partir del año 2026. El acuerdo es de 2026 a 2035. Construido alrededor de IFEMA, y el circuito tendrá secciones tanto urbanas como no urbanas y un recorrido de 5,5 kilómetros. Y espérate, que tenemos otra. En las últimas horas gana el Atlético de Madrid al Granada 0-1 con gol en fuera de juego de Morata y penalti por mano de Jiménez. Pero claro, como no es el Real Madrid, hay que seguir disfrutando de la vomitiva liga que tenemos. Es que esto es increíble, ¿eh? Lo que hacen para empañar la imagen del Real Madrid. Es increíble, porque en el partido contra el Almería, aquí en casa el otro día, cuando todo el mundo decía que los árbitros habían favorecido al Real Madrid, ¿por qué no sacan los audios de la jugada en la que Ceballos recibe una agresión en medio del campo? Porque eso no lo sacan. Numerosas faltas que recibió Rüdiger en el partido y no se pitaron. Ahí están los vídeos, Y habéis visto la nueva, ¿no? La nueva de ese audio que se ha escapado, está fluyendo por ahí, por las redes sociales, y que le llegó a un fiel seguidor del club blaugrana, a Gerard Romero. Es decir, del mismo partido no sale, pero se lo pasan a un influencer, a un creador de contenido del Barcelona, para que lo filtre. Por favor, es que se han delatado ellos mismos. Siguen en contacto con el CTA, pero claro, cuando suelta la bomba, cuando suelta esa filtración, dice: no voy a poner la imagen ni decir nada más para no meterme en problemas. Claro, es decir, ya ha soltado lo que ha soltado, ¿cómo soltar la imagen? Es que a mí esto me huele muy raro, me huele muy raro. Déjame en comentarios todo lo que piensas de todo esto. Y mientras tanto, pues llegamos al Estadio Santiago Bernabéu. Ahí lo podemos ver ya en pantalla, hoy martes 23 de enero de 2024. Vente conmigo que empezamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Así que nada, comenzamos por la esquina de la Torre B. Ya vemos muchas grúas aquí, en esta zona, ahí justo al fondo, en la esquina de la Torre C. Parece que están hormigonando. Tenemos una bomba de hormigonado justo en esa zona de Castellana. Ahora lo veremos, así que ya sabes, bienvenido y bienvenida un día más a mi canal, al canal de Jesús Ramírez. Vamos a dar la vuelta y vamos a acceder al estadio para ver cómo van los avances en el interior. Estamos aquí en la esquina de la Torre B. Como decía antes, hemos visto en estas últimas semanas las pruebas correspondientes a estas pantallas que tenemos en estas puertas del fondo sur, que a día de hoy se encuentran totalmente apagadas. Ahí podemos ver las puertas. Joder, macho, estoy aquí grabando y se viene a venderme bufandas, que no quiero bufanda, que tengo muchas en casa. Bueno, ahí podéis ver las puertas más cercanas a la Torre B, donde tienen que seguir colocando pantallas y, por supuesto, dejar esa continuidad entre las mismas, con ese material, perdón que estoy un poquito constipado, ese material Black Magic. Cruzamos, dale like y suscríbete. Hoy quiero dar y felicitar a mi gran amigo Butra, que es su cumpleaños. Butra, muchas felicidades. Mira qué imagen, mira qué imagen. Continuamos. Seguimos avanzando. Aquí podemos ver un sol radiante que está proyectando su brillo a las preciosas lamas que tenemos envolviendo al Estadio Santiago Bernabéu. Podemos ver que también en la fachada oeste, como vimos ayer dando la vuelta al estadio, hablando de fútbol, hablando de lo que había pasado ayer, pues cogimos un día de descanso para hablar de fútbol y vimos cómo quitaban, cómo retiraban esas lamas que estamos viendo en pantalla. Dejamos el modo gran angular, no sé exactamente qué es lo que van a sacar de ese camión. Parece que me iba a atropellar. A ver. Ah, pues puede ser, Mira, estáis viendo eso, ¿no? El hueco que tanto tiempo llevamos viendo ahí en la esquina de la Torre B, pues debe ser que esas hojas en vertical son las que ya taparían y completarían todo ese sector. Una operación efímera, fácil y sencilla, que luego cuando pasemos por la esquina de la Torre B podremos ver cómo han dejado acopiado ese material. Seguimos avanzando, recuerda dejar el like y suscribirte. Tenemos una grúa del elenco de Aguilar
De momento no tenemos nada en el gancho, así que o está almorzando o está descansando, o no hay material que subir. Así que seguimos avanzando hacia el lateral oeste. Después del frío que hemos pasado aquí en estos últimos días, ahora van a subir las temperaturas y en algunos puntos de España llegarán a 25 grados, ¿eh? No se dará el caso en Madrid, pero 25 grados en enero, la verdad es que es muy buena temperatura de primavera. Venga, vamos a subirnos al montículo de Bélgica y a ver qué nos encontramos en el día de hoy. Bueno, pues parece que han seguido y han continuado los trabajos del futuro parking que vamos a tener en Castellana. Lo que pasa es que no se ve muy bien desde aquí, pero ahí podéis ver que han ampliado ese socavón que ya vimos hace unos días, que empezaban a crear en la parte central, en la parte de la calzada de Castellana. Vamos a visualizar también esta zona de Castellana, parte sur, y ahí podéis ver pues todas esas casetas de la empresa correspondientes, en este caso Acciona. Parece que han creado también un nuevo socavón ahí para incluir alguna acometida. Ya vemos cómo lo han tapado también. Y al fondo vemos pues vallas, esas vallas que van utilizando para crear todo este corralillo de protección y delimitar la zona de obra. Ahí vemos las puertas de acceso del lateral oeste. Han vuelto a colocar andamios en esas puertas centrales y ahí tenemos las pantallas que no han acabado, por supuesto, de instalar todos los materiales correspondientes. Y ahí vemos, como hemos visto al principio del vídeo, en la esquina de la Torre C tenemos una bomba de hormigonado, tenemos una grúa del elenco de Aguilar y tenemos justamente los conductos de la bomba de hormigonado, que está ahora mismo orientada hacia la zona del Skywalk. Así que esperemos dentro de muy poquito tener imágenes de esa zona de ahí para ver qué es lo que están realizando. Es posible que ya cuando tengamos las imágenes esté todo seco y completado. Así que seguimos avanzando, en este caso hacia la esquina de la Torre C. Vimos hasta hace unas semanitas cómo empezaban a trabajar y a pintar la zona central de la Viga Corona, aquí en el lateral oeste. Vamos a irnos a la sombra para verlo mucho mejor. Ahí está, porque nos está dando el sol de cara. Y de momento no han reanudado los trabajos en esa zona. Ahí podéis ver cómo se disimula el interior desde el exterior. Y un poquito más hacia debajo podéis ver que han retirado estas dos lamas, que deben ser que estaban dañadas, golpeadas o pataleadas. Seguimos avanzando, eso es lo que tenemos en Castellana. Oye, qué bien huele. Este señor huele muy bien, ¿eh? ¡Qué rico! Bueno, pues aquí estamos en la esquina de la Torre C. A nuestra derecha tenemos movimiento, tenemos trabajos, en este caso de colocación de esas casetas de Acciona. Las están colocando en esta ubicación, ahí podéis ver. Ahí al fondo tenemos Torre Europa. Y si giramos hacia la izquierda volvemos a tener el Estadio Santiago Bernabéu. A la derecha hemos visto la zona de Castellana. Tenemos la retrocargadora justo delante de nuestras narices, aparcada aquí. Bueno, están con trabajos en esa zona. Y dejamos el modo gran angular. Mirad lo que tenemos aquí. Están retirando un montón de lamas de esta parte de la fachada norte, en la calle de Rafael Salgado. Pero un montón, ¿eh? Mirad. Han quitado un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamas. Madre mía, pero bueno. Vamos para allá. ¡Wow! Seguimos avanzando, hoy vuelo muy bien, ¿eh? Hoy vuelo muy rico. Podemos ver que la grúa que tenemos aquí en la esquina de la Torre C está subiendo, pues lo que parecen planchas de pladur. Lo está subiendo a la parte del Skywalk que tenemos aquí en la esquina de la Torre C. Seguimos avanzando y a medida que nos vamos moviendo
Mira, Skybar. Skybar. A medida que nos vamos moviendo hacia el fondo norte, vamos a ir viendo pues prácticamente el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Desde hace tiempo no lo veíamos, y es que están volviendo a retirar, como decía antes, estas lamas en esta parte de la fachada norte, casi con la esquina de la Torre C. ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo iba a imaginar, eh? Eso es una canción de David Bisbal. Ah, no, era ¿quién lo iba a decir? Bueno, más o menos. Bueno, aquí tenemos los trabajos, lo vamos dejando atrás. Es más, ahora mismo están en esta lama más cercana al lugar de trabajo y están volviendo a retirar todos los anclajes correspondientes para retirar también esa lama que tenemos en imagen. Bueno, debe ser que el día que lo colocaron pues no eran las definitivas y por tanto pues es por eso que estamos viendo los trabajos en el día de hoy. Nada, bienvenidos al fondo norte, bienvenidos a la calle Rafael Salgado, en el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Poco trabajo, excepto lo que acabamos de ver. La verdad que no me lo esperaba, pero bueno, hemos visto alrededor de todo el estadio cómo iban retirando diferentes lamas, imagino lamas golpeadas o dañadas, para el intercambio, ¿no? Para colocar las nuevas. Ya sabéis que dentro de muy poquito se va a celebrar la gran inauguración del Estadio Santiago Bernabéu, por lo tanto hay que dejarlo listo, hay que dejarlo guapo para el evento, así que seguimos avanzando. Creo recordar que teníamos una lama en la parte inferior de la fachada muy dañada, pero era en el fondo sur, así que nada, vamos a seguir andando. ¡Ojo! Ah, es que mira, ya han traído las nuevas. Míralo. Sí, porque están con los adhesivos protectores. Estas son las nuevas, en este caso ya las reparadas, las que van a ir cerrando los huecos, los diferentes huecos que han ido dejando durante estos días en las zonas donde han retirado esas lamas. Es posible que si está dando marcha atrás vaya a la esquina de la Torre C, esa zona que hemos visto que estaban retirando un montón de lamas. Vamos a ver cómo se ve desde aquí. Ahí está. Es posible que la furgoneta, bueno, el camión más bien, esto es un camión, vaya hacia esa ubicación. Y aquí a la izquierda, a ver, vamos a ampliar, muchos palets. Ahí tenemos otro palet. En el interior no sé exactamente qué es lo que... Vaya hombre, pero bueno. Bueno, pues seguimos avanzando. Ya estamos en el lateral este y Padre Damián del Estadio Santiago Bernabéu. Así que vamos a seguir avanzando. Vamos a ver qué novedades nos brinda la obra en el día de hoy. De momento, pues podemos ver las puertas de acceso en la parte norte de esta bonita calle que tenemos pegada a la Plaza de Sagrados Corazones. Ya sabéis que tienen que seguir instalando las correspondientes pantallas, esos banner LED informativos que van ubicadas en las puertas de acceso. De momento en esta zona no hemos visto cambio de lamas. De momento en esta zona no estamos viendo que retiren pues fragmentos de la piel envolvente. Así que seguimos avanzando, trabajos en el suelo propio de Padre Damián. Una plataforma articulada que tenemos trabajando en la parte inferior de la fachada, otra que tenemos aquí, pero no hay nadie en la cesta. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo en la Plaza de Sagrados Corazones. Ayer estaba dando la vuelta y bueno, muchos de vosotros y vosotras lo habéis visto. Justamente llegando a esta zona vi cómo estaba don Emilio Butragueño, el buitre, donde están esos New Jerseys. Digo, no puede ser. No puede ser. Me acerqué y efectivamente era Emilio Butragueño, tenía prisas, le pedí una foto y obviamente accedió. Así que nada, si no habéis visto el vídeo de ayer hablando de fútbol dando la vuelta, pues estáis totalmente invitados a que lo veáis. Os metéis en mi canal y tenéis el vídeo del día de ayer dando la vuelta al Estadio Santiago Bernabéu, hablando de todo lo que está sucediendo sobre el tema árbitros y sobre el tema de los partidos
del Real Madrid y otros equipos, donde hay dudas y por lo tanto está dando mucho que hablar. Bueno, llegamos a la Plaza de Sagrados Corazones. Es posible que este material metálico sea para las vallas que tenemos en la pradera mágica de la izquierda. Están quitando las eslingas de protección para el transporte y vamos a esperar unos segundos para ver qué tipo de material es, porque desde esta ubicación y de la forma en la que le han colocado la furgoneta pues no podemos ver qué es lo que es. Pero bueno, vamos a esperar unos segundos porque están recogiendo las eslingas, esas cintas que utilizan para el transporte, para que no se mueva el material. Mirad cómo se lo llevan para allá. Yo pensaba, digo, bueno, pues si los van a colocar en esa pradera es porque van a realizar los mismos trabajos que han realizado en esta que tenemos a la izquierda. Así que nada, seguimos avanzando. Y aquí podemos ver que han vuelto a hormigonar la zona, lo están alisando con la paleta y están dejando mucho más bonita esta zona. Una furgoneta que entra, mucho movimiento tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Vamos a ver qué es lo que están descargando. Mirad cómo me apoyo a la valla para grabar. Nadie le importa, pero bueno, yo lo cuento. ¿Qué pone ahí? Gorfe. Pues es posible que eso sea para las estructuras metálicas que tenemos en la pradera mágica, por la forma que tiene, o que vayan a empezar. Bueno, pues lo han dejado aquí acopiado en esta zona de Concha Espina. Es posible que vaya a esa pradera que estaba comentando, la de la derecha, y no puedan depositar ese material en esa zona porque pues ya esté lleno o porque no sea viable, y es por eso que estén dejando ese material donde acabamos de ver. Seguimos avanzando, seguimos viendo bastante trabajo en esta zona. Todos esos trabajos que se han llevado justamente en la entrada y acceso a parking los podemos ver a día de hoy en esta zona de aquí. Ahí vemos como ese cubilote de hormigón está transportando, bueno, ya os lo digo yo, no se ve, pero está transportando cemento o hormigón para tapar toda esa excavación que se ha hecho en ese lugar. Así que seguimos avanzando, vamos a ver si tenemos novedades en el fondo sur y si no ya directamente accedemos al interior. Seguimos viendo huecos, lugares donde han retirado lamas. Aquí tenemos un ejemplo, aquí abajo tenemos otro ejemplo. De momento en estas zonas no han colocado las nuevas, y en esta parte de la fachada, en el fondo sur, es donde decía antes que había una lama que estaba muy dañada y golpeada, y vamos a ver si se la han llevado ya. Bueno, pues aún no se la han llevado, está justamente ahí. Esta es la lama que decía antes. Así que nada, pues con esta imagen de la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu vamos a pasar directamente al interior porque no hay grandes novedades en la zona. Así que nada, os espero en el interior. Y es por esto que os acabo de enseñar que odian tanto al Real Madrid. Con esta imagen comenzamos las novedades del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 23 de enero de 2024. Ya están haciendo las correspondientes pruebas a este nuevo módulo que tenemos montándose en la losa del terreno de juego. Así que nada, dejamos el modo gran angular. Os doy la bienvenida a mi canal. Os doy la bienvenida al interior del mejor estadio del mundo, hoy martes 23 de enero de 2024. Recuerda suscribirte, recuerda que tienes en la cajita de la descripción todas esas aplicaciones que te pagan por andar, siempre incluyendo mi código de patrocinio,
Madre mía, el niño. No tiene otro sonidito. Es que me está poniendo la cabeza fina. Bueno, lo dicho, tenéis las aplicaciones que os pagan por andar en la cajita de la descripción, metiendo e introduciendo el código de patrocinio, y siempre, muy importante, canjear los pasos antes de las 12 de la noche de cada día. Y también tenéis un enlace directo a mi canal de WhatsApp, por si queréis, pues saber cómo va mi vida privada, saber qué cuento en ese chat de vez en cuando, así que ahí tienes la posibilidad de poder entrar. Vamos a empezar, en este caso, por la zona del lateral este del Estadio Santiago Bernabéu, donde pues es verdad que hemos visto en las últimas semanas bastante movimiento en los asientos VIP entre los banquillos y la zona presidencial. Hemos visto cómo protegían también en la zona presidencial los pasillos totalmente iluminados con esos plásticos azules. Vemos que seguimos viendo movimiento en la zona de los compartimentos nuevos de los asientos VIP, y los banquillos también completamente tapados y protegidos. Hasta el día 4 de febrero no volvemos a jugar en casa, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. La grada abatible completamente abierta para servir, para nutrir al interior de esas nuevas mallas LED que se van colocando en esa esquina del fondo norte con el lateral este, que ahora veremos. Ahí tenemos los sectores del lateral este. Siguen trabajando en la línea de palcos, tanto la línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro, como la que tenemos entre el segundo y tercer. Y también, ahora lo veréis, ahora os lo enseño, siguen realizando las correspondientes pruebas en las pantallas internas, esas pantallas que dan a la grada del lateral este. Ahí lo veis, los reflejos de esa iluminación, esa imagen, esas pruebas de las pantallas internas que vemos en las mamparas del cuarto anfiteatro del lateral este. Eso, el día del partido no estaba encendido, obviamente. No estaban encendidas porque básicamente siguen con las correspondientes pruebas. Lo que vemos también, que ha avanzado bastante, es el cómo han ido retirando los andamios, esas plataformas que han ayudado a colocar y a instalar los aparatos de la calefacción en la parte inferior de la estructura de la cercha de rodadura. Ahí podéis ver cómo lentamente van retirando todos los elementos correspondientes que forman esos andamios, y que, como siempre digo, en esta parte del estadio, en el lateral este, han ido retirando los andamios desde la parte norte hacia la parte sur, y aquí en el lateral oeste al revés, desde la parte sur hacia la parte norte. Ya que estoy aquí os lo enseño, aparte de las pantallas que tenemos, que ahora hablaremos de ellas. Ahí podéis ver cómo van quitando estas plataformas que tenemos en este caso en la cercha de rodadura del lateral oeste. Aquí de momento no las han quitado. En la parte superior de la imagen veréis las pantallas encendidas, siguen con las pruebas pertinentes. Dejamos el modo gran angular. En la parte superior de la imagen también podéis ver la cubierta totalmente cerrada. Vamos a ampliar todo lo que podamos para ver si están los carros subidos, esos elevadores hidráulicos subidos, para comprobar si está la cubierta totalmente cerrada. Pero ahí podéis ver que están los carros en su posición de reposo, por lo tanto no está la cubierta móvil, la cubierta retráctil a nivel con las cubiertas fijas. Las pantallas encendidas, como ya veníamos viendo durante todas estas semanas, pantallas del fondo sur, pantallas del fondo norte y pantallas del lateral este y lateral oeste. Seguimos viendo las impresionantes imágenes que nos regala el Real Madrid y Daktronics
en esa nueva alianza que tiene el Club Blanco con esta gran entidad del mundo de la electrónica. Ahí podemos ver, me encanta esta imagen, como siempre digo, esta imagen en la que el escudo del Real Madrid de forma ascendente aparece en imagen. Bueno, hemos visto la losa del terreno de juego en el directo que hemos hecho hoy. Si quieres echar un vistazo al directo, pues está ya subido aquí en el canal hoy 23 de enero. Repasamos la losa del terreno de juego. En la parte central están y siguen trabajando en los elementos correspondientes del césped retráctil. En la parte central también tenemos y podemos ver las lámparas de mantenimiento del césped retráctil, y podemos ver también en la parte norte cómo han ido recogiendo poco a poco todos esos módulos de pantalla, de esas mallas LED, porque ya está prácticamente completada esa esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ya tenemos todo el epicentro de trabajo centrado en esta parte más cercana al lateral este, donde hemos visto desde un principio cómo empezaban con las pruebas de imagen ya en ese módulo que están montando en la losa, y a medida que van montando y configurando, pues van retirando todos estos armarios, todos estos elementos de madera que utilizan para el transporte de dicho material. Ahí podemos ver embellecedores, y seguirán pues trabajando en la configuración de esta esquina del futuro videomarcador 360 grados, esta esquina del fondo norte con el lateral este, que por cierto, ya que estamos hablando de ella, vamos a verla, ¿no? Subimos lentamente, vemos en la parte inferior los embellecedores colocados, y ya vemos la parte más cercana al fondo norte, en las pantallas del fondo norte, cómo han colocado el primer módulo de dicha esquina. Ahí podemos ver los polipastos, los motores que se encargan de subir e izar todo ese material. Así que así está la esquina del fondo norte con el lateral este, hoy martes 23 de enero. En breve veremos también cómo suben pues esta que están montando en la losa del terreno de juego, y que, como he dicho antes, están probando. Retiramos un poquito el zoom, nos vamos a la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Voy a plasmaros aquí en el canal, en el vídeo diario, cómo avanza esta esquina. Ya sabéis que antes del partido contra el Almería faltaban unos pocos sectores por completar. Parece que ya está completado al 100%, pero bueno, es que yo me baso en lo que veo, en lo que estoy viendo desde aquí. Y obviamente la zona que conecta con el lateral oeste no la podemos ver bien desde esta ubicación, pero bueno, parece que viendo la losa del terreno de juego en la zona norte, han terminado ya con la configuración de esas mallas LED en esta esquina que estamos comentando. Nos vamos a la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahora veremos también la del lateral este. A la izquierda dejamos las pruebas de pantallas, esas pantallas que ya llevan tiempo colocadas en esa pestaña homenaje al Classic Bernabéu del fondo sur, y esta esquina que ya se ha visto completada en las últimas semanas, y que de momento no tengo información que se hayan realizado pruebas de imagen. Nos vamos al lado opuesto, nos vamos a la esquina del fondo sur con el lateral este. De momento en la parte inferior no han colocado e instalado los embellecedores. Tenemos los polipastos, obviamente, para subir todo el material correspondiente a esa zona. Y esta será la última esquina en completarse. Ahora hablaremos del cambio de asientos, cuántos sectores tenemos ya sin los antiguos asientos, cuántos sectores es donde están trabajando y cuántos sectores faltarían por cambiar los asientos antiguos por los nuevos. De momento, vámonos a la estructura del lateral oeste, vámonos a las pantallas internas de esta cercha de rodadura
la zona más cercana a Castellana. Ahí podéis ver las pruebas correspondientes que están realizando. Siempre primero con esta prueba, ¿no? que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Estas pruebas que parecen como un tablero de ajedrez. Así que dentro de muy poquito veremos ya imágenes como estas en estas pantallas internas. Venga, lo prometido es deuda. Nos vamos al lugar de los asientos, el trabajo que están realizando en los sectores del fondo sur, pero ahí podéis ver, antes de que quiten la luz que tenemos en el hipogeo, cómo se ve el interior del mismo, ¿eh? Venga, ahora sí que sí, nos vamos al fondo sur. Ayer empezaron, no me adentré en el precioso mundo del interior en el día de ayer, como ya bien sabéis, pero ayer empezaron a retirar asientos antiguos de diferentes sectores del fondo sur. De momento os dejo esta imagen. Ahora pues aplicaremos el teleobjetivo para que veáis pues mucho más cerquita todo lo que va ocurriendo en esas zonas, pero podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 sectores en la parte del cuarto anfiteatro y otros 4 sectores en la parte del tercer anfiteatro del fondo sur que aún no se han tocado. Veremos a ver si da tiempo antes del próximo partido, que es el día 4 de febrero. Vamos a ver si cambian los asientos antiguos por los nuevos, pero de momento, como podéis observar, están trabajando en estos sectores próximos al lateral oeste. En la parte superior podemos ver el reflejo propio en esas mamparas a modo de protección que tenemos en la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Y hablando de los asientos, pues podemos ver esta zona del cuarto anfiteatro que da prácticamente ya al lateral oeste, que han retirado los antiguos asientos y que en breve veremos cómo empezarán a tratar la zona para pintar e imprimar las diferentes filas que tenemos en esos sectores. Ahí podemos ver cómo no pierden el tiempo. A medida que van retirando los antiguos asientos, van ya trabajando en los diferentes sectores. Ahí lo podéis ver. Tercer anfiteatro, pues aún no han empezado con los trabajos correspondientes, pero en breve lo veremos. Sobre todo se están centrando en el cuarto anfiteatro. En este de aquí pues han desanclado los asientos. En breve veremos cómo ya toda esa zona no existe ni un asiento antiguo. Aquí en esta mampara podemos ver también las pruebas en las pantallas internas. Así que en estos precisos instantes están trabajando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sectores, tanto del tercer anfiteatro como del cuarto anfiteatro del fondo sur. Dejo la duda aquí en el aire, no es que la deje volando por aquí, pero la digo para que me pongáis en los comentarios si creéis que va a dar tiempo en estas 2 semanas antes del partido del 4 de febrero contra el Patético de Madrid, si da tiempo a cambiar todos estos antiguos asientos por los nuevos, todos estos sectores que tenemos en el fondo sur. Déjamelo en los comentarios. Vámonos a una de las zonas del interior del Estadio Santiago Bernabéu que quiero comentar, y es la línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte. Esos vomitorios que tenemos entre palco y palco, porque poco a poco van cogiendo la forma deseada, esa forma final, con esos trabajos de pintura en las paredes propias de esos vomitorios. Vamos a ir avanzando lentamente. En teoría, en esas paredes quieren hacer un escudo, pero bueno, veremos a ver, veremos a ver cómo avanzan. Este es el palco que comentaba, que habían avanzado bastante. Hace poco lo vi blanco de nuevo, yo no sé si es que colocan algún tipo de protección en ese vomitorio, pero poco a poco iremos viendo todos esos vomitorios del interior del Estadio Santiago Bernabéu, de ese color tan atractivo que están pintando a día de hoy. Pues nada,
Aquí tenemos las imágenes y novedades del día de hoy, martes 23 de enero de 2024. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido y por supuesto tendréis más aquí en el canal de Jesús Ramírez. Dale a like y suscríbete. Tienes las aplicaciones que te pagan por andar en la cajita de la descripción. También te dejo el enlace directo a mi canal de WhatsApp. Así que muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao.